canal cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo, y el día de hoy vamos a continuar con la lectura de la palabra. Estamos ya en el capítulo 24 del libro de Hechos y bueno, vamos a darle el primer lugar al Señor Espíritu Santo. Y dice la palabra: 5 días más tarde el sumo sacerdote Ananías descendió con algunos ancianos y con un abogado llamado Tértulo y presentaron al gobernador sus cargos contra Pablo. Padre bendito, le damos gracias, Señor, por la oportunidad, el privilegio de poder compartir una vez la palabra, Señor. Le pedimos, Dios, que los comentarios que se hagan en este video, Señor bendito, vengan del Espíritu Santo, que no sean ni mi entendimiento ni mi conocimiento, Señor bendito, sino lo que el Señor Espíritu Santo nos quiere enseñar. Le doy gracias, pongo en sus manos la vida de las personas que van a ver este video, Señor bendito. Le pongo mi vida en sus manos, Señor, para que sea guiado por el Espíritu Santo. No podemos parar, no se puede detener la palabra, Señor bendito. Estamos en un tiempo difícil y tenemos que compartir la palabra. Es necesario, Señor, es provechoso para nuestras vidas y para la vida de los que lo van a recibir. Le doy toda la gloria y la honra en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, es cuando ya lo presentan a Pablo, y bueno, estaban algunos ancianos y un abogado llamado Tértulo, dice, y después llamaron a Pablo, de que llamaron a Pablo Tértulo. Obviamente Tértulo fue pues contratado, pero para acusarlo, no era el abogado defensor, sino el que iba a acusarle, y dice que Tértulo comenzó a acusarlo diciendo al gobernador: ya que por ti hemos obtenido mucha paz y que por providencia tuya se están llevando a cabo reformas en favor de esta nación, nosotros por todos los medios y en todas partes reconocemos esto en profunda gratitud, oh excelentísimo Félix. Obviamente, las primeras palabras de Tértulo son para tratarse de ganar a Félix, para tenerlo de su lado, pero para no importunarte más, te suplico que con tu habitual bondad nos concedas una breve audiencia, pues hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga y que provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo entero, y es líder de la secta de los nazarenos. Hasta trató de profanar el templo. Entonces lo arrestamos y quisimos juzgarlo conforme a nuestra ley, pero interviniendo el comandante Lisias con gran violencia lo quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que vinieran a ti. Si tú mismo lo interrogas sobre todo lo que he dicho, podrás confirmar las cosas de lo que acusamos. Los judíos se unieron también a la acusación, asegurando que efectivamente así era todo. Obviamente, pues ellos todavía estaban hablando en cierta forma sí verdades, pero deformándolas y haciéndolas a su manera. Pero bueno, vemos la manera en que Pablo se defiende. Después que el gobernador le hizo una señal para que hablara, Pablo respondió: sabiendo que por muchos años tú has sido juez de esta nación, con gusto presento mi defensa, puesto que tú puedes comprobar el hecho de que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén a adorar, y ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad misma me encontraron discutiendo con nadie o provocando un tumulto, ni tampoco pueden probarte de lo que ahora me acusan. Pero esto admito ante ti, que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y que está escrito en los profetas, teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan, de lo que ciertamente habrá una resurrección tanto de justos como de impíos. Aquí vemos algo muy importante. Pablo sabe que los demás están llamándole secta a la iglesia cristiana, cuando realmente no es una secta. Las sectas se conforman de personas fanáticas que deforman o enseñan lo que ellos quieren, por eso se llama secta, de hecho, pero realmente cuando se conoce la palabra y se está siguiendo a Dios, no puede ser secta, a menos que sea alguien que está transformando o dividiendo para hacer su grupo, ¿no? Dice: yo sirvo al Dios de nuestros padres, según este camino que ellos llaman secta. Yo no le llamo secta, para mí no es secta, dice Pablo, como quien dice, está diciendo, no es una secta, aunque ellos le llamen así, teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de justos como de los impíos. Por eso yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Y después de varios años he venido a traer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas, haciendo lo cual me encontraron en el templo, después de haberme purificado, no con multitud ni con alboroto. Pero estaban allí ciertos judíos de Asia que deberían haberse presentado aquí ante ti y acusarme si tuvieran algo contra mí. Obviamente los que realmente lo habían acusado no estaban otras personas que solamente querían seguir atacando, no realmente a Pablo, sino el camino.
porque estaban enojados contra la visión teológica y los valores que se estaban enseñando en la Iglesia de Cristo. O si no, que estos mismos digan qué delito encontraron cuando comparecían ante el concilio, a no ser por esta sola declaración que hice en altavoz mientras estaban entre ellos: por la resurrección de los muertos soy juzgado hoy ante vosotros. Entonces Félix, conociendo con mayor exactitud acerca del camino, pospuso el fallo diciendo: cuando venga el comandante Licias decidiré vuestro caso. Y dio órdenes al centurión de que guardara a Pablo bajo custodia, pero con alguna medida de libertad, y que no impidiera a ninguno de sus amigos que lo sirvieran. Pablo preso por 2 años en Cesarea. Pero pocos días más tarde llegó Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y mandó traer a Pablo, y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Y al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, atemorizado, obviamente él entendía un poco, y cuando alguien tiene temores que sí cree, pero no se quiere comprometer, obviamente. Y le dijo atemorizado: vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré llamar. Al mismo tiempo tenía esperanza de que Pablo le diera dinero, porque por eso acostumbraba a llamarlo con frecuencia y conversar con él. Obviamente estaba buscando soborno para que pudiera salir Pablo libre, pero él obviamente no lo iba a hacer. Pero transcurridos 2 años, Porcio Festo llegó como sucesor de Félix, y deseando hacer un favor a los judíos, Félix dejó preso a Pablo. Bueno, hasta aquí terminamos el capítulo 24, vamos al capítulo 25. Obviamente estuvo 2 años más en la cárcel. Festo entonces, 3 días después de haber llegado a la provincia, subió a Jerusalén desde Cesarea, y los principales sacerdotes y los judíos más influyentes le presentaron acusaciones contra Pablo, e instaban a Festo, pidiéndole contra Pablo el favor de que lo hiciera traer a Jerusalén, preparando ellos al mismo tiempo una emboscada para matarlo en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba bajo custodia de Cesarea, y que en breve él mismo partiría para allá. Por tanto dijo: que los más influyentes de vosotros vayan allá conmigo, y si hay algo malo en el hombre, que lo acusen. Los judíos estaban aferrados a matar a Pablo, haciéndolo por emboscada, y ellos mismos no se daban cuenta de que, el ser aparentemente muy celosos de su ley, estaban llevando a cabo delitos para defender su ley. Y la realidad es que, aun cuando hubieran tenido razón, Dios no necesita ayuda. Hay personas que todavía hoy en el cristianismo también acomodan las cosas, o mienten por demostrar de Dios, ¿no? Las iglesias que para agarrar seguidores, han hecho aparentes milagros pagándole a personas, para que sucedan aparentes milagros y que la gente crea que pasó, ¿no? Cuando realmente sí ha habido iglesias donde han habido milagros, pero por eso se habla mal del camino también hoy en estos tiempos, porque la gente ha demostrado las veces fraudulentas que alguien ha inventado algo queriendo aparentemente ayudarle a Dios, y Dios no necesita ayuda. O sea, la realidad es que el Señor Espíritu Santo, cuando ve un mover correcto, cuando se mueven los dones en una iglesia, cuando la vida, el testimonio, la forma de vivir de las personas es correcta, el Señor Espíritu Santo respalda. Amén. Y bueno, pues los más influyentes, dice: por tanto, que los más influyentes de vosotros vayan allá conmigo, y si hay algo malo en este hombre, que lo acusen. Estaba buscando que realmente tuvieran argumentos correctos para poderlo acusar, ¿no? No tenían realmente bases, puesto que también los romanos, a pesar de creer en muchos dioses, el hecho de haber conquistado muchos países, les daba a cada una de las personas locales de creer en su religión. No les obligaban a llevar nunca los romanos llevaron su propia religión a los países, y entonces las cuestiones no eran cuestiones legales, las religiosas. Entonces por eso no había forma realmente, por eso estaba esperando el gobernador que realmente le formaran un argumento sólido para acusarle a Pablo, pero no había realmente. Después de haberse quedado no más de 8 o 10 días entre ellos, descendiendo a Cesarea, y al día siguiente se sentó en el tribunal y ordenó que trajeran a Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían descendido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones que no podían probar. Mientras Pablo decía en defensa propia: no he cometido ningún delito, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César. Pero Festo, queriendo hacer un favor a los judíos, respondió a Pablo y dijo: ¿estás dispuesto a subir a Jerusalén y a ser juzgado delante de mí por estas acusaciones?
realmente vemos que no había bases sólidas de acusación, pero como los gobernadores querían pues atraerse, como quien dice, como hoy lo manejan, ¿no? Los votos, los políticos hacen muchas promesas, ayudan, respaldan cuando necesitan los votos, ¿no? Cuando necesitan el respaldo. Y él lo que estaba buscando era el respaldo de los judíos, pues estaba en la nación judía, quería que lo respaldaran los judíos. Entonces, aun cuando no había bases para acusar a Pablo, pues obviamente estaban mantenían a Pablo preso, no porque hubiera bases legales, sino porque quería quedar bien el gobernador con los judíos. Entonces Pablo respondió: ante el tribunal del César estoy, que es donde debo ser juzgado. Ningún agravio he hecho a los judíos, como también tú bien sabes. Si soy pues un malhechor y he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir. Si soy pues un malhechor y he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir. Pero si de alguna de estas cosas de que estos me acusan es verdad, nadie puede entregarme a ellos. Apelo a César. Él, siendo ciudadano romano, tenía ese derecho. Entonces Festo, habiendo deliberado con el consejo, respondió: al César has apelado, al César irás. Pablo ante Agripa. Pasados varios días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Como estuvieron ahí muchos días, Festo presentó el caso de Pablo ante el rey, diciendo que había un hombre que Félix dejó preso, acerca del cual, estando yo en Jerusalén, los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron acusaciones contra él, pidiendo sentencia condenatoria contra él. Yo les respondí: que no es costumbre de los romanos entregar a un hombre sin que antes el acusado confronte a sus acusadores y que tenga la oportunidad de defenderse de los cargos. Obviamente eso viene en el derecho romano, el derecho a réplica, el derecho a poder a defenderse de la acusación, y obviamente son las bases y principios del derecho penal actual. Así que cuando se reunieron aquí sin ninguna demora, al día siguiente me senté en el tribunal y ordené traer al hombre, y levantándose los acusadores presentaban acusaciones contra él, pero no de la clase de crímenes que yo suponía. O sea, supone que él debió de haber cometido algún verdadero delito, sino que simplemente tenían contra él ciertas cuestiones sobre su propia religión y sobre cierto Jesús ya muerto, de quien Pablo afirmaba que estaba vivo. Pero estando yo perplejo cómo investigar estas cuestiones, le pregunté si estaba dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado de estas cosas allá. Pero como Pablo apeló que se lo tuviera bajo custodia para que el emperador diera el fallo, ordené que continuase bajo custodia hasta que yo lo enviara al César. Entonces Agripa dijo a Festo: a mí también me gustaría oír al hombre mañana. Dijo Festo: lo oirás. Entonces vemos que realmente pues no iba a poner una solución, solamente quería escuchar a Pablo para poder pues era como chisme, no realmente conocimiento de saber qué es cuáles eran las bases de Pablo, y realmente sabía que no iba a hacer nada porque Pablo ya había apelado al César. Entonces al César iba a ir, lo iban a llevar a Roma a ser juzgado. Así que al día siguiente, cuando Agripa y Berenice entraron al auditorio en medio de gran pompa, acompañados por los comandantes y los hombres importantes de la ciudad, por orden de Festo, fue traído Pablo. Y Festo dijo: Rey Agripa y todos los demás aquí presentes con nosotros, aquí veis a este hombre, acerca de quien toda la multitud de los judíos, tanto en Jerusalén como aquí, me hizo una petición declarando a gritos que no debe vivir más. Pero yo encontré que no había hecho nada digno de muerte, y como él mismo apeló al emperador, he decidido enviarlo. Pero no tengo nada definido sobre él para escribirle a mi señor, por eso lo he traído a vosotros y especialmente ante ti, rey Agripa, para que después de que se le interrogue, yo tenga algo que escribir, porque me parece absurdo al enviar a un preso no informar también de los cargos en su contra. Obviamente sí tenían parte, era parte de poder ver realmente qué podía hacerse con Pablo, porque al no tener bases legales para juicio, pues no sabían realmente qué decirle al emperador al respecto de para qué le llevaban un preso, con qué cargos, ¿no? Pero finalmente, si Pablo estaba en la cárcel y había apelado al César como ciudadano romano, tenía que llevarse al César. Por eso tenían que, pues, acomodar bien su acusación. Y Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar en tu favor. Entonces Pablo, extendiendo la mano, comenzó su defensa. Con respecto a todo aquello de que los judíos me acusan, me considero afortunado, oh rey Agripa, de poder presentar hoy mi defensa ante ti, sobre todo porque eres experto en todas las costumbres y controversias entre los judíos, por lo cual
Te ruego que me escuches con paciencia, pues bien, todos los judíos conocen mi vida, desde mi juventud, que desde el principio transcurrió entre los de mi pueblo y en Jerusalén. Puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo, si están dispuestos a testificar que viví como fariseo, de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión, y ahora soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres de que nuestras 12 tribus esperan alcanzar al servir fielmente a Dios noche y día, y por esta esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos. ¿Por qué se considera increíble entre vosotros que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en la cárcel, en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos, castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar y enfurecido de gran manera contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol, que resplandecía en torno mío y de los que viajaban conmigo. Y después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío, para que abras sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Por consiguiente, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también a Jerusalén y después por toda la región de Judea y aún a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por esta causa, algunos judíos me reprendieron en el templo y trataron de matarme. Así que habiendo recibido ayuda de Dios, continúo hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. Mientras Pablo decía eso en su defensa, Festo dijo a gran voz: Pablo, estás loco, tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Mas Pablo dijo: No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, porque el rey entiende estas cosas, y también le hablo con confianza, porque estoy persuadido de que él no ignora nada de esto, pues esto no se ha hecho en secreto. Rey Agripa, ¿crees en los profetas? Yo sé que crees. Y Agripa respondió a Pablo: En poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. Obviamente, Agripa entendía las cosas, y cuando dijo en poco tiempo es que ya estaba dudando en su corazón, porque se dio cuenta que tenía razón Pablo, aunque toda la gente obviamente pensaba que estaba loco. Dice: pero hablo palabras de verdad y cordura. ¿Por qué? Porque estaba respaldando sus palabras con profecías antiguas que ellos conocían, y ellos hablaban de lo increíble que pudiera ser que alguien resucitara, cuando sabemos que la misma palabra habla de que Eliseo resucitó a muchas personas. O sea, hubo personas que se resucitaron, fueron resucitadas en aquel tiempo. Hubo noticias de resurrecciones que estaban dadas en la Biblia. El problema es que muchos judíos se han hecho escépticos, aún hoy también, y hoy se ha hablado con judíos, y ellos, la mayoría de los judíos, piensan que son alegorías o que no es algo exacto lo que dice la Biblia, no están completamente convencidos de que hayan sido hechos concretos. Muchos de los judíos, cuando leen la Biblia, ese es el punto de vista de ellos que son los que depositarios de la Biblia, pues son los que creen en la Biblia pero a su modo, y ya aprendimos que no es al modo de Dios. Y Agripa pues obviamente sintió, por eso dijo: en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano.
Y Pablo dijo, quisiera Dios que ya fuera en poco tiempo, o en mucho, no solo tú, sino también todos los que hoy me oyen llegaran a ser tal como soy, a excepción de estas cadenas. Entonces el rey y el gobernador Berenice y los que estaban sentados con ellos se levantaron y mientras se retiraban hablaban entre ellos diciendo, este hombre no ha hecho nada que merezca muerte o prisión. Agripa dijo a Festo, podría ser puesto en libertad este hombre si no hubiera apelado a César. La realidad es que no lo querían dejar y ya lo dijimos, no había ningún encargo legal como acusación para Pablo, pero lo que querían los políticos era quedar bien con los judíos, obviamente para seguir teniendo su respaldo, por eso no lo habían soltado. Ahorita hablan de que podría ser puesto en libertad, pero cuando él ya apeló a César y obviamente ya no puede serlo, tiene que ir a César, pero tampoco tenían con qué acusarlo para enviarlo a César. Bueno, con esto terminamos la lectura de la palabra de hoy. Como ven, ya empezamos ahora ya no son 2 capítulos, sino 3 los que leemos. Y bueno, pues vamos a continuar así porque tenemos que ir más aceleradamente porque necesitamos conocer la palabra, es necesario. Dice la escritura, por falta de conocimiento mi pueblo perece. Y la realidad es que hoy hay cristianos que en la congregación no, ni siquiera ahí abren la Biblia. Antes se quejaban muchos años, yo recuerdo que la queja del pastor era que el único lugar donde el cristiano abría la Biblia era en la congregación. Ahora ni ahí. Muchos cristianos no saben encontrar un libro, se han acomodado a ver en las pantallas. Cuando yo recuerdo en aquellos años en que no había pantallas, era que tú encontraras la escritura y le compartieras a alguien que no traía la Biblia de tu Biblia para que pudiera leer y ver, comprobar que era real lo que se les estaba diciendo. Hoy hay mucha crítica hacia el hecho de que puedas tener la palabra en tu smartphone porque dicen, es que puede estar corrompida, no sé, es el argumento, pero la realidad es que el programa que utilizan para poner en las pantallas es un programa similar, obviamente especial, no para celular, sino para pantalla, pero es un programa similar al que se utiliza para tener la Biblia electrónica, es una Biblia electrónica la que estás leyendo en la pantalla y critica mucho la persona que te pone la Biblia electrónica en la pantalla, una Biblia electrónica en tu celular, cuando la realidad es que lo que es necesario es conocer la palabra, que el cristiano aprenda a encontrar una escritura y por lo tanto sí necesitamos la física. Para nosotros la facilidad de poder tener una electrónica es que encuentres rápido una palabra que no puedes estarte deteniendo hasta que todos encuentren la palabra en la reunión, obviamente, pero sí es necesario que el cristiano sepa, conozca, encuentre escrituras. Y la verdad es que hoy la mayoría de los cristianos no saben encontrar escrituras. Hay cristianos que no conocen a la mayoría de los profetas menores, quizás nunca han leído una escritura, si la han leído, ni tienen idea realmente de qué profeta menor, en qué libro de los profetas menores fue donde se encontró esa palabra. Por eso es necesario, por eso el Espíritu Santo me lleva a que aumentemos la palabra. Podría ser que aún hasta empezaremos a leer 4 capítulos cada que podamos tener estos videos para que podamos ir más aceleradamente. Ya viene tiempo que terminando cómo vivió y cómo creció la iglesia primitiva, pues vamos a empezar a ver las cartas de Pablo, que viene muchísima enseñanza para poder llevar a la práctica, para poder ser arraigado, para poder tener una transformación. Pero sí sabemos que de todas maneras todo lo que leemos, cuando es el Espíritu Santo el que interviene, es para exhortación, consolación y edificación, porque es para el pueblo de Dios, para que no dude, para que no falle, para que no caiga, no importando lo que pase, que podamos seguir en manos de nuestro Dios. Bueno, pues con esto terminamos este mensaje de hoy. Como saben, no es una prédica, solamente es comentario de la lectura de la palabra. Y bueno, de verdad oro mucho a Dios para que sea de mucha bendición, no solo lo que se leyó, sino también los comentarios que se hacen al respecto. Bueno, pues nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga. Chao.